Amigos, bienvenidos de nuevo al podcast Arte sin Dormirte. Hoy cuento con la compañía otra vez de Oriana, Ana, Martín. Y hoy me he propuesto sobre todo intentar acojonarles un poquillo. A ver. Porque hoy vamos a hablar... Chan. ¿Qué pasará? Hoy vamos a hablar de temas que va a servir sobre todo para crear un poco de conciencia y, bueno, pues para mostraros que estas cosas existen, ¿no? Y son las enfermedades que más sufren los músicos, sobre todo por petición de Martín, que él está como muy sensibilizado con el tema, la consciencia del cuerpo, la salud y tal. Entonces, bueno, tengo aquí un post que hice en su día, ya sabéis, @Arte sin Dormirte, que, bueno, lo petó bastante, tuvo bastantes likes, parece que a la gente pues le interesaba el tema. Son las enfermedades que más sufren los músicos. Entonces, chicos, yo os voy a ir comentando cada una de vosotras, cada una de las enfermedades, me vais a decir qué opináis, si os ha sucedido alguna vez, si tenéis algún vecino que le ha pasado, etc. Bueno, la primera es la tendinitis, es la inflamación o irritación localizada del tendón. Se suele producir por la repetición prolongada de movimientos en ciertas posturas. Los síntomas pueden pasar por un simple dolor hasta llegar a la inmovilidad. Bueno, múltiples veces, o sea... Totalmente. Yo creo que nunca me conocí un músico que nunca haya tenido una vez una tendinitis. Yo no he tenido nunca una tendinitis. Sí, pero ahora tienes un hombro sólido. Bueno, pero eso fue porque me atraganté con un chicle patinando, ¿vale? Todo tiene explicación. Vale. No hubo más razones musicales, no sé por medio. Yo creo que está muy relacionado con esta cuestión de que uno, bajo las presiones de conservatorio y de llegar con cosas que por ahí el cuerpo no es capaz en el momento. Empuja más allá de los límites y después el cuerpo te lo paga. Y a veces esas lesiones se llevan a lo largo del tiempo y generan que después el día de mañana tengas una cantidad limitada de horas que puedes tocar sin lastimarte. Y respecto a eso quiero decir mucho de que es algo que falta mucho la conciencia del mundo de la música, de estos aspectos. O sea, sobre todo de lo que es el cuidado de las manos y de tal vez incluso estas cuestiones de hacer ejercicio, tomar suplementos que favorezcan la regeneración muscular cuando no queda de otra que estudiar más. Y tal vez tener un poco de cuidado y entender que tal vez no llegás a dar lo que querías para el examen este mes, ¿entendés? Claro. Pero... Es que incluso hasta nuestro día a día tenemos como muy pocas horas. Fíjate, o sea, vas andando por la calle y vas con chepa, no te das cuenta de ello, no estás estirado, te sientas mal, coges cosas de peso. Pues ya estamos hablando casi como si estuviéramos en la tercera edad, ¿eh? Pero sí, esto es necesario. Vosotros habéis sufrido, ¿no? ¿Alguna vez tendinitis? Sí, varias veces. O sea, ¿cuál es el pensamiento que si os pasa por ese momento? ¿Es un pánico, es un terror? Ambas. O sea, es como de repente, primero saber que ya está, no puedo seguir tocando acá. Para lo que sea que estaba preparando, acá se detuvo todo. Vuelvo para atrás por todo el tiempo que voy a estar obligado a no tocar. Y todo ese tiempo me está comiendo la cabeza porque no que te quedas tranquilo. Y después decís, está la cuestión de que estás en conflicto con tu mismo cuerpo de estar limitado por la carne, ¿entendés? De decir, no me alcanzan los dedos para hacer las cosas que yo quiero lograr en la música. Y es algo súper angustiante y puede despertar muchas depresiones. Eso por esa autopresión que nos damos, eso en yoga, que aunque pueda parecer que no hago yoga todas las semanas, en yoga hay una cosa que se dice mucho que es dejar que suceda. Sí. Y hay veces que nos obsesionamos demasiado con algunos pasajes, con lo necesito ya, pero claro, porque la propia dinámica te lo está... La inmediatez, el momento. Claro, porque el concierto está al día, tengo clase la semana que viene y tal. Sí. Y eso obviamente habría que... ¿Y cómo fue en tu caso, Ana? En mi caso, exactamente, yo tendinitis no he sufrido por suerte, pero sí que he tenido como dolores de espalda por malas posturas. Y en parte es como el tema de doy prioridad a estudiar en lugar de estar pendiente de la postura, de pues a lo mejor hacer como minis descansos. Yo creo que el tema de, vale, a lo mejor en lugar de tocar como 4 horas de seguido o 6... O sea, mejor hacer como sin descanso. Sí. Es horrible para el tema posturas porque al final estás ahí forzando y lo lógico, o sea, nosotros como seres humanos, pues nuestro propio sistema humano nos pide que nos levantemos y hagamos cosas como alrededor. Entonces yo creo que viene muy bien para evitar este tema de tendinitis y tal, un pequeño descanso de 15 minutos cada hora más o menos, y con eso vuelves otra vez y te evitas tendinitis y cosas así. O incluso un pequeño calentamiento antes de entrar, por ejemplo, a tocar cosas como por ejemplo el cello, pues a lo mejor calentar un poco con las manos, o tocar como algo como primero como alguna escala o algo así. Y te evitas un montón de lesiones. También es que esto de tirarse tantas horas, o sea, es que es hasta antiproducente de a la concentración. No me acuerdo quién era el músico que decía que después de la 4ª hora lo único que hacemos es repetir errores. Sí. Entonces,
Yo creo que tiene que ver mucho con la forma en la cual se enseña la música y ciertas cosas que se tienen que cambiar de la metodología en general. Es algo, digo en general porque es algo que se ve repetido en casi todos, porque no puede ser que tantos sean los que realmente tienen estos problemas. Tal vez la forma de enseñar la música tendría que ser desde entender que vos tenés un cuerpo y que es limitado, que no es una maquinita que va a funcionar para siempre. Que no es un robot. Exacto. Sí. Y que mejor no forzar la máquina, ¿no? Sí. Para tener una relación más sana con la música. Forzar la máquina. Y no hacer cosas que no debidamente lo estás haciendo, por ejemplo, comer chicle mientras estás patinando. Sí, claro, esas cosas no se pueden hacer, no lo hagáis en casa. Pues ni en casa ni en la calle. Lo de patinar mientras coméis chicle. Hubo un gran cambio que tuve cuando Comer me vine a chicle vivir, mientras cantas. cuando me vine a vivir aquí a Madrid, que estuve 2 años fuera de lo que es el mundo de la academia. Yo estudiaba cello en Argentina. Fue que empecé a tener una relación infinitamente más sana con el instrumento. Y fue a través de darme mi tiempo y jugar con eso. Que no es una constante carrera que hay que dejarlo todo y morir en el medio para llegar a dar un poquito más. Y eso es algo que se aprende con el tiempo y tendría que estar enseñándose desde el principio. Es que es contraproducente, pero vamos, pero ensayando y en todo en la vida. Yo me acuerdo que a mí me pasaba que me obsesionaba a veces cuando tenía exámenes, no me daba descansos. Y fíjate, yo estoy aquí y tengo examen de historia en unos días. Y yo ya no estudio. Sí. Pero lo estoy haciendo por mi salud. Por tu salud, exactamente, por tu momento de distensión. También es muy importante el momento de la despejarse gente mentalmente. sí, la gente tampoco sabe, bueno, la gente no. O sea, realmente el esfuerzo físico que supone tocar un instrumento. Es La gente atlético. se piensa Sí, está demostrado que suben las pulsaciones o sea, como un atleta. Muscularmente exactamente. es atlético, tipo para el músculo específico. Claro, es- efectivamente. O sea, la gente se cree que nosotros no tenemos dificultad física y solo en la mandíbula, por ejemplo, para los instrumentos de viento, o sea, la musculatura de la boca. De hecho, eso ahora llegará porque hay más enfermedades. A ver. Tenemos la siguiente que es, bueno, esta está relacionada, que es la sobrecarga muscular, Bueno, que puede confundirse con Fatiga la muscular. tendinitis, pero las causas son distintas. Que también tuve. Esta se produce por la intensidad al ejecutar un instrumento y no por la repetición prolongada. Sus síntomas son dolores sistemáticos al tocar, generan dificultad en la ejecución. Pero bueno, esta es parecida. Ahora vamos a una completamente distinta que es la tinnitus. Que también se suelen llamar los acúfenos, Sí. que es cuando oyes un pitidito, ¿no? sí. Y es en percibir un zumbido o pitido constante que no proviene del ambiente. Puede ser temporal o permanente y no se sabe con seguridad cuál es la verdadera causa. Puede ser provocada por una alta exposición a decibelios, estrés, ansiedad, pérdida de audición. Esto yo lo sufrí, porque yo soy una persona que... Yo no suelo estar nervioso, yo suelo estar siempre bastante chill. Pero es como que la parte consciente no sufre, pero el subconsciente te hace Sí. reventar. Sí, exactamente. Sí, sí. Y puede ser insomnio, lo que sea. Yo tuve una temporada en la que me dio acúfenos y que imagínate la rayada. Claro, La claro. rayada de De que decir, te quedas Dios, sordo". me estoy quedando sordo. Beethoven encima. levantó cero, sí. A una edad parecida que Beethoven. Claro. No puede ser. Me acuerdo que hasta me hice las pruebas estas para ver si estaba perdiendo audición y no. Pero fíjate la paranoia que cuando me hicieron las pruebas es de que te van poniendo como unos Sonidos de un soniditos. lado a Tienes otro, que decir sí. cuando oyes algo, ¿no? Te lo ponen a distintas frecuencias y a distinto volumen. ¿Te puedes creer que yo llegaba a momentos en los que escuchaba más fuerte mi propio pitidito que el que me ponían? Pero yo estaba escuchando el que me ponían. Y luego en todas las pruebas, pues lo típico de, no, es que no oyes bien, es que no te pasa nada. Menos mal. Yo, pero ¿cómo puede ser? Estoy escuchando eso. Y hay muchas veces que es por la propia tensión que tienes con el estrés. Yo notaba que el cuello se me tensionaba, Sí, que sí, flipas. Se puede tener muchas causas los dos Y acompañados. psicológicas. Yo en mi caso era pero una no necesariamente paranoia. psicológicas, hay muchas causas diferentes físicas incluso. Yo en mi caso una paranoia, porque claro, me acuerdo que intenté hacerme a mí mismo de sujeto de pruebas, yo es que siempre escuchaba un si bemol, tío. Te lo juro, tío. Bueno, yo estaba bien, El pedal. estaba de Un referencia. si bemol, la nota Genial. pedal ahí. Sí, total, tío, como una soprano que no se calla ahí, ¿sabes? En plan de- Yo a día de hoy lo sufro, ¿eh? ¿Ah, sí? Acúfeno. Sí, lo que pasa es que realmente no me lo han diagnosticado, pero de vez en cuando siento como que se me tapona el oído y hay un pitido. Solo me pasa de vez en cuando, muy de vez en mí cuando. A lo también, mejor a mí también eso, una pero vez cada 2 no meses. sé si creo que el acúfeno es más una cuestión constante. No, tipo. pero el tema es Pero cuando tengo... piensas en ello lo oyes a veces. ¿eh? Sí, O sea, exacto, es lo oyes. algo- Cuando lo piensas, lo oyes. Y cuando ¿Estás tienes más... escuchándolo ahora? Y cuando tienes... Hay una acúfeno entre nosotros. Sí, y cuando tienes más estrés, me pasa con más frecuencia. Sí.
Claro. Es que eso seguro que te tiene que tocar algún nervio o algo así, que te está encendiendo. Te Pueden está ser tocando muchas cosas, sí. Por ahí, La que no tecla, ¿no? sabes. Sí. De hecho, cuando estuve investigando, bueno, yo imagínate la paranoia por las Claro. noches. Claro. Hay de por vida, ¿eh? De hecho, Hay acúfenos de por vida. Me recomendaron música zen en el hospital. Sí, cierto. Y dije, what the fuck. Y descubrí que hay toda una gama de vídeos en YouTube para gente que tiene acúfenos. Que son con soniditos así rollo medio metálicos que te lo disimulan y tal. Mira. Y, bueno, Y a unos hercios en concreto. Sí, sí, y si ves los comentarios de gente de acabo de llorar al descubrir este vídeo por primera vez en la vida, no lo oigo, tal. Es una paranoia Sí, sí. muy heavy. Hay un los cantante mexicano, Luis Miguel, que sufre tinnitus de acúfeno, pero severo y para siempre, casi. Es una locura. Es que Sí. es una paranoia. Sí, ¿eh? sí. Yo por suerte no. Ya medio se me fue, solo cuando me estreso y tal. Bueno, siguiente enfermedad sería el síndrome del túnel carpiano. Se encuentra entre los huesos de la muñeca por donde pasa el tendón flexor que nos permite mover los dedos. Las malas posturas de muñeca generan presión en el tendón flexor y el nervio, lo que desemboca en falta de habilidad en la mano, dolor, hormigueo y falta de sensibilidad. Esto también se la suele llamar, si no me equivoco, la enfermedad de los tenistas. Sí, Bueno, por lo visto también es común en los músicos. sí, es común. Y tiene factor genético. Ah, sí. Sí. Eso no sabía. El túnel carpiano tiene factor genético. Mira. Y el tema es que algunas operaciones Sí, son más complicadas que otras y te pueden dejar mal. Sí. Le ha pasado a... Yo conozco un caso de una niña que tocaba el saxofón de una manera prodigiosa prácticamente, un talentazo, le dio túnel carpiano y tuvo que dejar de tocar el saxofón. Ostras. Porque la operaron y no quedó como... Que sí, a ver, uno se olvida que el cuerpo es la herramienta que tiene como músico y se rompe y de repente perdiste la carrera. Pues Perdiste acá- algo que dedicaste todos Sí, esos sí. años. Y al universo se la suda. Qué poético quedaste ahí, ¿no? Al universo se la suda, dice. Quedaste como súper poético y al universo le da igual. Total, o sea, te crees que estás bendecido y de repente el día Pero más pensado- eso también lleva a preguntar si tenéis algún problema físico que os impida tocar lo que estáis haciendo ahora, ¿os reinventaríais? ¿O realmente llegaría un punto en el decir, es que no soy nada sin... Hombre, yo creo que te tienes que Te tienes reinventar. que reinventar. Sí, es eso. O tirarte por un sufrir. puente, ¿no? O sea, es que También. no hay- O tiraste por un puente. Una ventaja muy buena, por ejemplo, para los compositores es que no dependes de un instrumento físico, Solo sino de la está todo cabeza. como en la Claro. mente y ya Sí. está. Claro. Eso en algunas Una- épocas una eran los ventaja. verdaderos músicos. Platón, Boyce decían que el verdadero músico era el empírico, el que no se manchaba las manos. Había ahí... Eran bárbaros, ¿no? Brutos. Bestias. Eran Era como bestias. llamaban. Llamaban Bestias. Hombre, hay un trompista que toca la trompa con los dedos de los pies. Claro, totalmente. O sea, y un pianista de jazz, Michael Petrucciani, Y toca increíble. que se toca de rompía hasta puta los madre. huesos Sí. en los ensayos y era una locura. Eso que para mí eso me parece fueras de series. O sea, son genios. sí. O sea, Sí. eso no quiere decir... Genios y convocación. Claro. A mí me gusta que una frase del chico este que toca la trompa con los pies dice, yo no soy nada extraordinario, simplemente toco la trompa. O sea, fíjate el punto de decir, mi cuerpo es así, estoy así Exacto. Claro, y quiero tocar la trompa. Ahora pregunta polémica. Ya me dirás tú, Diana, cómo ves esto. Pregunta polémica, la va a ser, pero bueno. Es este señor en cuestión, que a mí no me acuerdo cómo se llama, pero sé que es muy Te lo popular. busco en un momento, lo tengo aquí. Súper fan, porque bueno, yo soy trompa y me parece espectacular. Sí, de hecho me acuerdo que salió en La Resistencia, incluso es Félix Klieser, no sé Sí. si lo estoy pronunciando bien. Bueno, la pregunta incómoda, pero bueno, que creo que da pie al debate es, ¿este señor es famoso porque verdaderamente es un gran trompista o porque por su condición se ha hecho popular? Yo la verdad que lo escuché tocar y como trompista, la verdad que a mí me gusta. O sea, si quitamos el tema de los pies, tiene agilidad, flexibilidad en la boca, pero sí creo que Que la fama que tiene. no la fama, realmente es un buen trompa. Me parece un buen trompa, tiene mucha flexibilidad, como ya digo, muy buenos agudos, muy buenos graves. Pero el tema es que, quieras o no, aunque él no lo quiera, aunque nadie lo quiera, siempre existe como ese morbo de la gente, ¿no? Más Claro. que, es que yo creo que también hay una cuestión de inspiración en eso. Es como, Claro, de el superación tipo personal. superó barreras. Barreras que tipo, me atrevería a decir que casi nadie en la humanidad se mandaría a hacer eso. Yo me quité el sombrero realmente, yo no lo conocía Sí, es una locura. y busqué vídeos de él, bueno, para la información del podcast, busqué vídeos de él y realmente me pareció un buen trompa, pero también es como tus limitaciones físicas no te impiden hacer lo que quieres, ser un buen trompa, simplemente como dice él, ¿sabes? Sí.
y reinventarte. O sea, yo quiero esa trompa y ya está. Y es increíble. Y es... A lo mejor él no se considera como un ejemplo de superación, pero creo que sí que lo es. Para mí sí. Quería comentar para aquellos que por ahí sufren de fatiga muscular o tendinitis y eso, que hagan su investigación y tal vez hablen con un nutricionista, porque muchas veces está relacionado con déficit en alguna vitamina. Y también hay ciertos suplementos como la creatina, con C, no con K, que ha demostrado, Dando tipo, consejos al menos en base a los médicos. papers que he leído, que han demostrado mucha efectividad a la hora de regeneración muscular, resistencia muscular y crecimiento muscular. Pero para que hablen con un médico que... O con que tu les gym diga. bro más cercano. Tu gym bro más cercano. Pero a mí, personalmente, mi experiencia me salvó las manos, directamente. Yo no podía tocar más de 2 horas por día, y hoy en día estoy tocando 5. Que hace hacer deporte, o sea, eso acompaña que flipas. Exacto. El hecho de la Sí. práctica Sí, sí, sí. musical. Y comer hipercalórico, Sí, o sea, comer comer bien. bien y es estar proteico. sano. Si es que al final es estar sano. Sí, sí, Entonces, sí. estar sano, da igual lo que Sí, hagas, sí, tanto sí. sea música. Las manos se regeneran a tiempo, de repente. Sí, sí. Tienes fuerza. Dormir lo necesario. También, La vital, mente. vital. Sí, 8 sí. horas hay que dormir. Uf, pues Sí, ya, 8 horas. Ya no lo estoy Yo- cumpliendo. Lo lamento mucho, Te hermano. faltan 6, ¿no? Te faltan 6. Gracias, Juliana, me maquilla las ojeras. porque si no- Al menos así lo dice la ciencia. La siguiente enfermedad, chicos, está muy relacionada, de hecho, con instrumentistas de viento, que es el síndrome de Satchmo. Se refiere a la ruptura del músculo articular de los labios. Su nombre proviene por el trompetista Louis Armstrong, quien sufrió esta enfermedad. Sus síntomas se ven en la fatiga del labio, dolor y dificultad para tocar notas agudas. ¿Tú como trompista, Es muy Mariana? específico. Sí. Pues a reventarte el labio directamente. De hecho, Sí, sí, es que sí. la foto es bastante desagradable. No pasa O sea, es eso. como si te partieran el labio en Qué dos. locura. Pero es que los músicos de metal, o sea, el propio metal, incluso cuando se enfría, La exigencia es que te revienta la boca. Y además, muchas veces, o sea, cuando nosotros empezamos a tocar, es que directamente solo trabajas con el labio. O sea, te pones la boquilla sin ponerte el instrumento antes. Porque tienes que ejercitar. Calentar, No calentar. Cuando te van a enseñar ese instrumento, primero te ponen la boquilla. Ujú. Muchos profesores, no digo que todos, pero primero te ponen la boquilla. Porque tienes que tener una destreza Ujú. a la hora de la vibración del labio y del manejo de los músculos de la mandíbula. Ujú. Básicamente hay trompistas, trompetistas, trombonistas que te hacen música solo con la vibración de los labios. Ujú. Te pueden hacer una escala de arriba abajo. O sea, imagínate Qué locura. el control de la Sí, sí, flexibilidad del labio que tienes que tener. Y eso son, aparte de la técnica, horas también dominando los músculos de tanto la boca, la flexibilidad, como lo llamamos nosotros. Y es que puedes reventarte el labio directamente. Incluso yo tenía un colega trompeta que decía que incluso si te tiras unos días sin ensayar ya lo notas. Lo notas totalmente. Sí. A mí no me vibra el labio. Yo dejé de tocar la trompa la volví a coger hace poco para un concierto, pero ¿Eso es yo por qué? llevaba Porque 3 años. Porque se pierde sensibilidad, es el músculo que se queda más débil. O sea, Sí, sí, estamos sí. hablando de días. Se pierde. A mí ya no me vibra. Es técnica también, supongo. Ujú. A mí ya no me vibra. O sea, es como cuando un pianista es profesional y está 2 días sin tocar el piano. Nota que los dedos van a rastro. Lo sentís. Sí. Pues lo mismo pasa con el labio. Y te puede dejar de hasta vibrar. O sea, puedes perder ese recuerdo muscular que tienes de esa flexibilidad. A mí, a día de hoy, ya no me vibra el labio. O sea, no puedo hacerte una escala solo con la boca. O sea, es una técnica muy dura y te digo, cuando empiezas con los niños, le das primero la boquilla. Porque tiene que dominar esa técnica primero. Vale. Porque es que directamente el instrumento no suena. Claro. Locura. Nuestra siguiente enfermedad, de hecho, es posiblemente la que más miedo tienen los músicos, que es la distonía focal. La distonía focal consiste en espasmos involuntarios en los músicos, normalmente en la muñeca. Antes se creía que era una enfermedad relacionada con la ansiedad, ahora sabemos que es neurológica. También se la conoce como el cáncer del músico. Wow. Y esta suele ser a partir de los 40 años, es muy normal. Hay verdaderas carreras truncadas, incluso maestros que ya no pueden tocar. Porque es algo neuronal. Es que de repente hay movimientos que tú no controlas en la mano. Entonces, claro, si tienes que ser tan meticuloso y empiezas a tener espasmos. Claro. Y es el cáncer del músico. Curioso, ¿cómo se le llama?
Es curiosísimo. Pues yo como musicólogo estoy súper chill, ¿no? Pero... Estoy súper chill. Los musicólogos estamos al margen de todo, Claro. metidos en nuestra biblioteca. Espero que no tenga ganas de volver al mueble, ¿no? De volver al piano. Al mueble, o sea, porque ahora el piano es un mueble, o sea, en mi casa. Yo, es que en cada episodio de podcast quiero que me cancele un colectivo de la música. Sí. Es como- Sí. En otros me metí con palestrinas o Stakovich, ahora es como los pianistas, ¿no? En plan... No, hombre, a ver, se entiende, ¿no? Es humor tal. Bueno, Pero- nosotros siempre hablamos Claro, rollo. desde lo que sabemos y desde los jóvenes que somos, ¿no? Por supuesto, habrán muchos expertos y muchos entendidos que nos puedan decir, dejar en los comentarios cualquier persona, Claro, cualquier aportación. Por supuesto, o sea, Total. si nos tenéis que corregir, dejadnos en los comentarios, yo luego borraré el comentario, os bloqueo y... Os bloqueo, os cancelo, os hago hate, pero lo tengo en cuenta. Es verdad, a ver, somos humanos, podemos equivocarnos. De hecho, eso me ha hecho recordar, hablando esto de la edad, de que con ciertas edades tal... No lo incluí en este post, pero en su día hice un post sobre el oído absoluto. Y por lo visto el oído absoluto también se pierde. También se Con pierde. cierta edad. Wow, pensé que era... También se pierde. Y sí, porque hay distintos tipos de oído absoluto. Sí, eso lo sabía, pero que se perdía. Normalmente se suele decir el oído interno y tal, pero hay hasta 4 niveles distintos de oído. Todos son términos en inglés, pero bueno, así explicándolo coloquialmente. El primer término lo llaman como non-oído, que es directamente para tío. No, Claro. O sea, no es que no oigas, sino que no eres capaz de diferenciar siquiera alturas. Que hay muchas personas que le pasa, incluso hay personas que son arrítmicas y al final es porque algo hay que no está funcionando, ¿no? Otro de los oídos es el que nosotros llamamos oído interno, que es, nos dan una referencia auditiva y nosotros tenemos una especie de piano en la cabeza, Sí. llámalo como quieras, que te permite calcula- calibrar alturas y llegas a ese sonido. Específicamente sobre este, te voy a decir que el cerebro humano es muy bueno para calibrar el ratio entre las frecuencias. Y eso es lo que te dictamina los intervalos. Por eso es que podemos afinar también intervalos Claro. específicos. Es matemático, como el cerebro está cableado Claro, para es eso. un oído logarítmico, al final. Exacto. También sería preguntar cómo, porque eso también es un arma de doble filo. Es decir, ¿cómo le educas a un niño al Claro, oído? termino de contaros- Exactamente. Es muy subjetivo. Termino de contaros esto porque es que va a haber una cosa que vais a flipar. Hay 2 niveles más, ¿no? El que llaman el semi-oído absoluto, que ojo, este yo no sabía que existía, y es que tú oyes el sonido y no sabes cuál es, pero reconoces frecuencias. ¿No os ha pasado de que en vuestro instrumento tocáis una nota y ya sabéis cuál es la? Sí, Entonces es exacto. como que Total. reconoces esa... Es como, imagínate que ves el mundo en blanco y negro. Sabes que las manzanas son rojas. Sí. Aunque tú veas en blanco y negro, si tú ves una manzana, dices, eso tiene que ser rojo. Porque sé que Claro. las manzanas son Exacto, rojas, ¿no? Claro. tal cual. Y después el otro nivel sería ya el oído absoluto, que es como que lo ves todo en color. Pero lo que pasa es que a cierta edad es como si se les distorsionaran los colores. Ah, mira, empieza Y- eso es un Qué desastre, fuerte. ¿eh? Sí, sí, Claro, Porque eso claro. te Sí, jode sí. muchas cosas. Hay ¿eh? entrevistas en YouTube, de hecho, de gente que tiene oído absoluto cuando ya envejece y tal, que lo definen como una tortura. Sí. Porque dicen, es que imagínate como si todo tu mundo de repente empezara a Se cambiar distorsiona, sí. sin tener las más mínimas referencias que tenías antes. Y aquí el dato curioso que os iba a dar. Científicos hicieron un estudio de... Descubrieron que en un primer momento no sabían por qué, de 0 a 8 años, los niños chinos, en un 70 y pico, 80% tenían todo su oído absoluto. Qué fuerte. Dicen, ¿qué está pasando? Esto es otra vez como en el LOL. Siempre los asiáticos... Siempre los asiáticos. ¿Puedes crear el oído absoluto? Claro. Pero no. Aquí Sí, es donde creo que sí. viene Claro, sí. la conclusión de todo esto. La primera conclusión que llegaron es que el oído absoluto solo puede desarrollarse en la infancia. Ujú, sí. Si no se desarrolla en la fase en la que el oído está pues, desarrollándose, creciendo y tal, Eso es porque hasta los 6 años el cerebro humano está cortando y reforzando neural Conexiones. paths que, Sí. que va a usar, que está usando o no. Entonces, si vos no las entrenás, se cortan. y aquí es donde viene la gran explicación que yo me quedé loquísimo cuando descubrí. Por lo visto, llegaron a la conclusión, hay ciertos idiomas que lo llaman idiomas melódicos. Que son idiomas en los que a lo mejor hay 4 tipos de As, 3 tipos distintos de S. El chino, sobre todo en este caso, creo recordar que era el chino mandarín, porque era el que más se hablaba, es un idioma que le llaman melódico, es muy sutil. Y eso incluso yo lo viví en primera persona, porque yo una vez trabajé para chinos. Eso era como en una academia musical. Anécdota, ¿eh? Sí, sí. Algún día contaré grandes anécdotas de cómo fui Una historia. profesor de piano en una academia todo de chinos, o sea, fue brutal. De cómo yo intentaba imitar algunas palabras y mi jefe, que era chino, no me entendía. Yo decía, no me jodas, pues es que suena casi igual de lo que tú me estás haciendo. No, ellos son capaces de esas sutilezas por la propia naturaleza de su idioma cogerlas. Claro. Entonces, la reflexión era que los niños, que ya desde críos estaban sometidos a las sutilezas de un idioma que era tan refinado, tan tiquismiquis, por así decirlo, cuando topaban con la música, tenían oído absoluto. Porque ya tenían toda esa gama, no sé si Sí, sí, llamarlo ya lo tenían frecuencias. practicado. Sí, sí. Porque es Porque una práctica, está muy yo lo relacionado con lo que se le habla. El desarrollo de la musicalidad. Sí, Muy exactamente. relacionado. Ahí entra por ahí más el juego de lo que es la percepción en base a
por ahí al origen de la cultura en la cual te desarrollaste, supongo, la lengua materna que aprendiste. Y eso por ahí da para un tema para investigar más adelante, diría yo. Sí, Por eso también animan a los niños a estudiar música cuando son pequeños, porque el desarrollo cognitivo es brutal. Tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas. Otra, la penúltima enfermedad que incluí en este post era la depresión. Muy habitual. Hombre, muy habitual. Yo Sí. creo que la más habitual. Y tal vez un poco tal vez de nuestra generación, incluso. Sí que- Total. Y de hecho os voy a dar un dato muy curioso, que de hecho encima fue justo ayer, de hecho me lo dijo una profesora que yo tenía edad, que fijaos qué curiosidad, esto nunca yo había caído, la depresión es sobre todo una enfermedad de culturas más avanzadas, entre comillas, más desarrolladas. Cierto, sí. Sí. Porque fíjate que los índices de suicidio en países como por ejemplo India son mucho más bajos que Noruega. Sí. ¿Qué dices, tío? Con la miseria simplemente por el propio entorno del planeta, los desastres naturales que ellos viven. Bastante curioso eso. Porque están muy atados a una forma de vida y unos objetivos que... Unas expectativas que Exacto. son Y en inalcanzables para comunidad, ti. que Claro. por ahí es algo que se pierde un poco en la civilización. El hecho de la comunidad, el estar junto a alguien y poder compartir de verdad. O sea, es algo que... La estamos soledad. bastante- sí. Es la soledad. Es la al soledad. final. Es la soledad, Porque sí. al final muchas veces los que acaban tomando... No quiero decir mucho más la palabra porque creo que el algoritmo acabo de caer, nos va a penalizar. Que joder, que es que tiene tela. Pero al final es estar solo, ¿no? Sí. Porque te sientes solo rodeado de gente. Sí. Y es posiblemente de los peores sentimientos, Bueno, ¿no? Que pueden haber. aquí estoy hablando ya de algo que escuché y no podría poner el dedo de dónde específicamente, pero tenía entendido que algunas tribus no comprenden el concepto de eliminarse. Digo esa palabra para evitar. Piensan que es algo increíble que en las ciudades haya gente que salte de un edificio. Es algo inconcebible para ellos, escapa su comprensión. Y eso para mí está íntimamente relacionado justamente con... Y para algunas enfermedades, para algunas regiones directamente es el infierno. Sí. Tiene más lejos Sí, de sí, sí, cristianismo. exactamente. Es Total. imperdonable. Sí. Entonces, es muy Y curioso. también la competitividad, por ejemplo, en algunos países como Corea del Sur, que la competitividad es tan no voraz es tan para alta todo. Que no les dejan ni tomar antidepresivos. No. Les consideran junkies. Hace no mucho una cantante de K-pop se quitó la vida por razones de este estilo y era por el acoso sometido porque le decían que era una junkie por tomar antidepresivos y tal. O sea que en algunas culturas, claro, es como un símbolo de debilidad. O por Entonces, ejemplo, te untan. Jonghyun, un idol K-pop de la segunda generación muy famoso. Básicamente era el mejor de su empresa para aquel momento. En su carta decía que el propio psiquiatra le decía que ¿por qué se quejaba? Uf, O sea, duro. imagínate. Fíjate, más soledad que es ya en plan el que debería de ayudarte ya como en la última Sí, barrera que sí, sí, debería sí. de frenar eso no te está ayudando. O sea, imagínate que hasta, ¿sabes? El propio sanitario que debería... Ujú. Pero es que eso pasa en muchos países. Yo tuve un ejemplo de un amigo, o sea, en Alemania, de hace años, esto es de hace años, pero por lo visto me han dicho que no han cambiado tanto. Pero, o sea, mi amigo es homosexual, ¿no? Y esto yo no sabía. Por lo visto, hay unos gays que cuando tienen relaciones sin preservativo se pinchan una inyección o algo así que por lo visto previene el SIDA. O algo así. No me acuerdo, no sé cómo se llama, pero es bastante normal, ¿eh? De cuando a lo mejor lo han hecho sin preservativos. Yo no sabía que existía, Desconozco. pero por lo visto existe. Y me decía que cuando lo hacía aquí en España no había ningún problema, no te pedían explicaciones, pero que cuando lo hizo en Alemania ya utilizaban etiquetas como ¿con quién tienes relaciones? ¿Con un hombre o con una mujer? Y luego a lo mejor le hacían comentarios del estilo de es que las personas como usted que llevan ese modo de vida... Claro. ¿Sabes? O sea que Sí. para que veas cómo dependiendo de la cultura puede haber tantos prejuicios con cosas que son sociales, ¿no? Y seguramente aquí también lo tengamos. O sea que estamos sesgados, no lo vemos aquí, pero seguramente habrá muchas Deberíamos cosas que... hablar más de la depresión en los músicos. Me refiero por cómo... No me refiero a ¿Cómo se nosotros. gestiona y cómo se puede Sino, evitar también eso? o si también en los La conservatorios competitividad. debería haber una especie de psicólogo. Eso sería psicólogo y fisioterapeuta. Sí. Sí, a ver, O sea, entonces, yo o sea, creo por que pedir- toda institución que maneje grandes volúmenes de gente deberían tener como responsabilidad tener a un psicólogo o psiquiatra. Claro, O sea, es que... como Sobre todo para la psicólogo, preparación de perdón. audiciones, concursos y demás. O sea, el resultado, por ejemplo, de un intérprete en un concurso, por a lo mejor no haber ganado un premio
puede ser totalmente depresivo de haber sido a lo mejor estado como 3 años o más. O sea, Sí, la gente que se especializado en prepara para el música, concurso de Claro. Chopin y tal, de repente ver que no llegas a eso tras años y años preparándote es súper Sí, sí. Porque desmotivador. es frustrante porque realmente es lo que nos enseña desde niños. Si te esfuerzas, lo consigues. Claro. No siempre si te No, esfuerzas, sí. lo... No, Es que- y que muchas veces esas cosas a lo mejor no están sujetas, por ejemplo, a los concursos, muchas veces no gana el mejor. Entonces, Claro. porque depende del contexto, depende de quién está en el tribunal, depende de muchos factores. Entonces, Por supuesto. es desmotivador Y además, al... va a ganar una persona Claro. nada más. No- Exacto, a lo mejor gana uno entre 1 millón. Sí, eso sí, muy y por el demasiado. gusto es totalmente subjetivo. Sí, Si ves porque a lo mejor- ahí la perfección técnica básicamente todos Claro. tienen la misma, pero ya son sutilezas lo que pues la polonesa está mejor expresada en el claro. movimiento. Pues esas cosas En relación a son... eso que dijiste de si se debería hablar o no, hay O una tema cosa- críticas musicales, cómo aceptan esas críticas musicales los músicos. Bueno, yo es que yo me cargaba las críticas musicales. O sea, yo me cargaba hasta la crítica de prensa. O sea, pero bueno, eso es otro tema. Pero en relación a eso que decías de hablar de estas cosas, hay un hecho muy curioso y es que se ha demostrado que contra más se habla de estos temas, para intentar visibilizarlo, más casos suceden. De depresión. Wow. Cuanto más se habla del verdadero escándalo de quitarse la vida, sube la cantidad de gente que se quita la vida. Qué locura. O sea, Es que pasa como- es sabía eso. una locura. Porque es en plan de ¿qué haces? Pasó con, no sé si sabéis, lo que pasó con el libro de las desventuras del joven Werther. Ah, sí. Pues vale, pasó vale. una cosa así, Sí. que como el protagonista pues le sucedió algo así, que pasó, que hubo un montón de gente que se quitó la vida y se puso como de moda eso y lo consideran como algo romántico, pero Claro. es que son cosas que a lo mejor entran como totalmente en tendencia, pero porque alguien lo ha hecho y de repente empiezan a hablar sobre ello y entonces la gente se siente identificada porque siente lo mismo que esa persona Claro. y piensan que esa es como la mejor solución. Que literalmente se ha Claro. romantizado. Sí, Que sí, no sí. es un libro Literal. romántico. Sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo me leí el libro al principio. A ver, tenía partes curiosas, pero al principio decía: este es un parguela. Claro, Y no claro. solo Un parguela. o sea, es un tóxico, ¿eh? Sí, Werther sí, es sí. un Un tóxico. tóxico. O sea, flipas. Es un pesado, tío. Te han dicho ya que no. Pero eso sí, el final del libro es muy intenso. Emocional, eso sí es cierto. Por ejemplo, Al final se va a agotar. una gran Pero la figura, gente se identifica. una gran figura de la depresión como tal fue Chopin. Chopin vivió deprimido casi la mayor parte de su vida. Y como vivió enfermo la mayor parte de su vida. También. Claro. No va a estar deprimido. ¿Nos ha pasado a vosotros de que os tiráis un mes seguidos malos, de que joder, sales de una, te metes a otra y tal? Sí, sí. Yo me acuerdo cuando me quitaron las pruebas del juicio. Yo decía, madre mía, esto va a ser ya toda mi vida. Te lo juro, te da Sí. este pensamiento de... No voy a salir de aquí nunca. Totalmente, decir, Dios, por favor. En plan, Es que claro, encima tienes a tu familia lejos. No existe el WhatsApp, no sabes qué es de ellos, ¿sabes? O sea, En la guerra, no las hay cartas, memes. la carta llega, vete tú a saber si llega por la guerra. Entonces, Claro, eso era una época en la que no sabías si te estaban haciendo ghosting o no había llegado la carta. claro, efectivamente. Era- ¿Cuántas parejas no se han roto por el ghosting Totalmente. ficticio? Se habrá muerto en la guerra. No, volvió, pero no volvió a donde estabas tú. No estaba muerto, estaba de parranda. Totalmente. Y la última enfermedad de estas es la hipoacusia, que es también conocida como sordera parcial. Es la disminución de la sensibilidad auditiva. Las causas no tienen por qué ser únicamente por una exposición constante a sonidos. Tal cual. Eso es algo que a mí me raya. Constantemente el móvil me está dando siempre avisos de estás escuchando más música que en los últimos 7 días. O el volumen Eventualmente se tal. pierde igual. Sí. Algo vas a perder los armónicos agudos eventualmente. Es algo como un poco inevitable. Por hacer un poco una De metáfora... algo hay que morirse, ¿no? Claro. Es como dicen de que, o sea, fumar hay muchas más Llevas probabilidades. cascos. Claro. ¿Estaríais dispuestos a dejar de escuchar tanta música, en plan de los cascos, diariamente y tal? ¿Simplemente por vuestra salud? ¿O es un Tal vez riesgo que vais tendré a cuidado cometer? de si lo siento muy fuerte bajarlo, pero es como... Es que prácticamente Quiero imposible. escuchar ¿Es ya una música, droga? hermano. Quiero Sí, escuchar sí, música. sí. ¿Es que es ya una droga? Claro. Que sí. Es una droga. No puedo- Porque te hace daño y la sigues Claro. escuchando. Y lo sigues Que haciendo. no, o sea, sí, puede decir que físicamente le hace daño, pero te hace tan bien en tantas otras cosas que no está en Uy, tela de juicio. Eso es lo que diría un adicto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Hola, me llamo Martín. Llevo Tengo un problema. 2 días sin... Eso se deje... ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis escuchado algo en los cascos? ¿Cómo? Ayer, Literalmente ayer. ayer a la noche, sí. Sí, sí, sí. Si no horas, ¿no? Esta misma mañana, mientras te despertabas. No, esta mañana yo venía caminando por los carros. Claro. Con cara de desorientada. Como... hay una enfermedad, bueno, no es una enfermedad en sí, sino es algo
que tengo que poner en conciencia y estaría a lo mejor en un futuro traer a esa persona. No mi tía, pero mi tía es higienista bucodental y trabaja en una clínica dental, y una de las doctoras que trabajan allí hizo una tesis sobre el problema de la salud dental en los músicos de viento. Y el problema de no tener una buena higiene tanto en la boca como en los instrumentos puede llevar a la pérdida. Es que directamente aquí donde vemos, donde estamos, o sea, las bacterias te están comiendo el hueso. Porque la pregunta está, ¿cuántas veces limpiáis vuestro instrumento antes de tocarlo? ¿Y con qué frecuencia? De hecho, hay una noticia que es brutal, que no sé si la noticia decía la gaita asesina o algo así, que es, se formaron hongos dentro del instrumento y de todo lo que absorbía se contaminó. Por supuesto, y te puedes morir. Claro. Sí. Y te puedes morir y básicamente, imagínate que te están saliendo las muelas del juicio, por ejemplo. Tienes la carne rota, no tienes higiene en la boca, y mucho menos en el instrumento, puedes morirte. Qué depresión, fijo, no me sale este repertorio y encima me mata. Y encima me mata. No, pero va en serio, es algo, tía, desde aquí. un Conciencia saludo. sobre la higiene. Sobre la concienciación de la higiene en la boca y en el instrumento, de los puede ser hasta pérdida de los dientes, como mínimo, infecciones. Infecciones un seguro. montón, eso es lo... No sean sucios vientos. Halitosis seguro. Sí, bueno, eso es lo primero. Y claro, no concienciamos tampoco. Y un dolor en los dientes, o sea, te puede afectar el oído, te puede afectar la cervical. O sea, si supiéramos cuántas cosas vienen a través de la boca. Muchas enfermedades se disparan a través de bacterias. Es que si os paráis a pensarlo, vocales. es que tocar un instrumento es antinatural. Sí, no, Sí, el cuerpo no totalmente. está hecho para eso, claramente. Estamos hechos para otras cosas. ¿Para qué cosas, Martín? Explica, Martín. Cosas que pudieran ser Falta pecaminosas. Brothers. O para esas tampoco. No. En fin. Quería hablar un poco del tema de lo que opinan sobre las críticas a los géneros musicales. Ajá. Porque sí, tipo, esta cuestión de decir este género no vale. Nada. ¿Qué opinan? ¿Tú no es que eres el rey de la polémica? Ya Por que- favor. Estoy invocando a la bestia. Estás dando razón a los haters, Soria. A ver, yo creo... Pero es que no es la polémica por la polémica. O sea, yo siempre lo he dicho muchas veces. A ver, La estamos gente de que broma, no- ¿eh? Sí. Algo nos pegamos ahí. Te saco el otro hombro. Te doy otro chicle. Total. Ay, te mueves un poco la boca, Oriana, que es un Toma unos patines. Total, has estado tocando antes, te vuelve un poquillo. O sea, yo he dicho muchas veces, normalmente la gente que odia un género concreto, vamos a hablar claro, la gente que suele odiar el reggaetón, la gente que suele odiar el trap, verdaderamente odias el reggaetón y el trap, odias a la industria que está generado detrás. Vamos Claro, con el tema de la industria. efectivamente. Porque es O el tema de las letras también que van Claro, asociadas. Igual, debo decir que hay ciertas cuestiones como... tiene que ver un poco tal vez con lo otro que había hablado hace un tiempo, de que la prostitución de lo que es la actividad creativa, ¿no? Sí. Esto de decir, a la hora de estar creando algo, qué tan fiel estás siendo a la información que estás queriendo bajar de tu inspiración o lo que sea, ¿no? Y cuánto estás haciendo para agarrar más, para llegar más a la masa, ¿no? que conste que yo entiendo las dos posturas, las entiendo. Lo que pasa es que yo creo que desde la ciencia musical, vamos a llamarlo, no puedes decir que hay géneros que no sean música simplemente porque no te totalmente, guste. totalmente. Claro. Exactamente. Porque de raíz, por poner un ejemplo, no es que el reggaetón no me parece música. Vale, pero es que si lo viéramos científicamente, te guste o no te guste, hay melodía, Claro, hay hay armonía, ritmo. hay ritmos. Y luego digo muchas veces, digo, ¿a ti no te puede gustar cómo X canta ese género. tío? O puedes Pero te explicar el aseguro desarrollo. que todos los técnicos que hay detrás son músicos. Te lo aseguro, porque es que yo tengo un colega de hecho que trabaja en Warner, componiendo canciones y tal. Que no sea de tu agrado, que te parezca un producto, eso es otra cosa. Sí, Eso sí. es un debate que entra más de lleno con la industria. Si tú cancelas al reggaetón simplemente por eso, ¿sabes cuánto folclore del mundo te cargas? Sí, tal cual, porque hay realmente piezas de géneros que tienden a ser, por así decirlo, menos desarrollados, que son la excepción, a pesar de pertenecer a un género que está muy industrializado, ¿entendés? Hay como un factor ahí que se está dejando de lado e ignorando, cuando puede ser algo más para celebrar esa riqueza, porque hay elementos muy interesantes realmente. Pero también pasa una cosa, y es con el tema de los géneros
musicales y estilos, es no solo si consideras eso a nivel musical, si es música, sino también ¿es mejor música este estilo o este otro? Es que todo, Pero sí, depende claro. del De la prisma funcionalidad, ¿no? que te ha dado. Claro, y también de lo que está viviendo el la contexto sociedad, porque en su también. momento el rapto del Serrallo de Mozart fue en plan de, ¿y este Claro. tío qué le pasó? Total. O sea, tocaba Es temas mejor que no se podía tocar. ¿Una obra de Palestrina una obra de Bach? Claro, porque también además, en la su finalidad, momento... tipo, está, Claro. no es lo mismo hacer una pieza para un juego que para un salón sinfónico, ¿no? Tipo, de todas formas, siempre voy a dejar abierto el debate a criticar lo que es la industria musical y la masificación del arte. Eso hace mucho daño para mi concepción a lo que es el compositor y a la actividad artística en sí. Claro, y bueno, y sobre todo en los días en los que nosotros vivimos, es que no puedes competir. Tal cual. Literal. O sea, Tal cual. es que Hay es tanta cantidad de literal. grabaciones que Claro, es que... pero no es Por que haya supuesto. mucha cantidad de grabaciones. O sea, es que han hecho de la música un juego pay to win. Sí, Sí. O sea, sí. no puedes... Mira, yo solo viví, porque me tiran muchos años cantando música rap y eso. Y llegó un momento en el que... ¿En como serio? ¿Música rap? ¡Wow! Wow, Por favor, que nuestros suscriptores, futuros suscriptores, suscriptores de ahora y todo, por favor, tu faceta. Tienes que rapear un día, Algún ¿eh? día rapearé en el podcast. Por favor. Pero lo que yo, fíjate, experimenté ya desde dentro de la propia música urbana, o sea, ya ni hablar de otros géneros que es imposible competir por la propia visibilidad que tiene otros géneros, sino que incluso dentro del propio género de moda que puede estarlo petando, yo no me podía costear de forma constante. Lo primero, ser constante todos los meses, todas las semanas, porque si no el algoritmo te penaliza. Yo no puedo hacer videoclips todas las semanas. Yo no puedo pagar estudios todas las semanas, Bueno, yo no puedo pagar instrumentales esto todas las es semanas. algo que también se Yo no puede- puedo pagar publi. Esto es algo que se también. puede desarrollar, que es el tema de cómo afectan las tecnologías a lo que es el compositor. Ni hablar de intérprete también lo mismo. Es como, estás atravesado por eso sí o sí. Y muchas veces directamente te inhabilita a poder entrar tanto en el canon como llegar a transmitir tu música para que otras personas lo escuchen. Sí, Simplemente sí, eso. a mí lo que me hace daño en ese sentido, o sea, que no es el reggaetón, si es que a mí hay hasta canciones de reggaetón que me gustan, lo he dicho 1000 veces. Te ponen a Beethoven en una discoteca, y o sea, es que cada como bailo música todo. tiene su contexto, su funcionalidad Claro. y tal. Sí. Para mí, los debates de raíz serían: ¿deberían escuchar el reggaetón los niños? Eso sí es un Eso buen es otro debate. tema. Eso sí que Las es... letras te digo que no. Porque- Las letras te digo que no, porque son... O sea, eso Porque son- la sociedad está sobresexualizada muchas Claro. veces por las Y letras. niños Sí, que sí. aprenden esas letras sin saber lo que significa. Claro, eso sí, realmente. pero música de adultos, yo no me doy el A ver, problema. voy a decir una cosa. Si es que vos desde un principio instaurás música masiva a un infante, estás condicionándolo a que eventualmente no desarrolle el idioma más allá de la música masiva. Porque es una cuestión específica de que es música que está hecha con un mismo esquema, incluso formal, armónico, melódico, incluso muchas veces, que se repite. No sale de unos mismos 4 acordes. O sea, eso es una crítica que caracteriza al estilo muchas veces. Y si es que lo limitas solamente a escuchar esos acordes tipo, durante toda su vida, sobre todo cuando es joven, Sí, se pierde yo mucho. creo que vas a perder la capacidad de músicas más abstractas, o más complejas, con patrones más complejos. Porque en definitiva la música son patrones. O sea, es ver tu capacidad para comprender patrones cada vez más complejos y disfrutarlos, jugar con ellos. Si es que lo mantienes en un plano muy simple, muy superfluo, yo creo que vas a limitar en tu capacidad eso. También se suele decir que, y esto se suele decir de hecho mucho dentro de la música clásica, que cuando algo empieza a desaparecer es porque algo ha sustituido esa función. Sí. Por ejemplo, se decía que la sonata trío desaparecía porque entró el cuarteto. El cuarteto, Claro. ¿cierto? Entonces, de algún modo, todos estos géneros populares que hay ahora que lo están petando, es que están cumpliendo mejor la función que en algunas cosas la música clásica tenía en el pasado. Lo que pasa es que la música clásica se ha ido, es como que hemos reconducido el divergió, cauce, divergió. sobre todo Y tiene como otra función. ha entrado de lleno al mundo de los videojuegos, al mundo del cine. Y encima nosotros, desde una perspectiva totalmente clasista y elitista, encima todavía a día de hoy hay muchos músicos clásicos que infravaloran a los compositores de cine, a los de tal. Muchísimo, Tío, ¿eh? Te Si hay cada músico te que estás decís- tirando piedras contra tu tejado. O sea, si es que encima eso...
Porque luego esos son los que optan a las oposiciones a la Sinfónica de la Warner, por ejemplo. O sea, Exactamente. Claro, o sea, claramente. la hipocresía. Yo sé que yo cuando algunas veces he dado algunas conferencias y tal sobre el arte de los videojuegos, o sea, analizándolo rigurosamente y tal, una de las diapositivas en las que yo hablo es en la cantidad de dinero que genera al año de estudios que hay y por lo tanto de artistas que están dentro de esos estudios. O sea, que ese mundo está dando mucho dinero a los artistas. Eso lo digo siempre en las conferencias. Solo hay 2 mercados capaces de generar más dinero actualmente que el de los videojuegos. El de los videojuegos ha superado ya el del cine. Solo le superan la prostitución y el de droga. Madre mía. Y yo siempre digo, vamos a ignorar lo que está sucediendo. Y otra de las cosas que también digo en las conferencias es, tú te metes ahora mismo en Spotify a ver la banda sonora de Hollow Knight, que es un videojuego indie, increíble. bellísima, sinfónica, súper bien hecha con gusto, obviamente Cierto. funcionalmente aplicado a lo que es un videojuego, que es Claro. música Sí. ambiental sobre todo. Teniendo su tema importante cuando tiene que tenerlo, pues en la parte del menú o donde sea. Pero estamos hablando de que tiene, es que mira, no os voy a mentir, voy a buscarlo ahora mismo, cuánto tiene de hecho se llama Christopher Lankin, ¿no? Era como... o Larkin, bueno, si no lo busco aquí con el Hollow Knight. Christopher Larkin. Vamos a meternos en su perfil. Estamos hablando de que os voy a decir las cifras de temas aislados de Hollow Knight. Reflexión, 11 millones de visitas. Madre Beast mía. Mode, Sí, sí. 13 millones de visitas. Sí, sí. Entonces, 12 millones de visitas. Y eso es música sinfónica. Sí, lo es. Eso es un logro para nuestro mundo. Y de hecho me hace recordar a algunos youtubers como por ejemplo Dross, que decía que él para ponerse a escribir, por ejemplo, o la música que él más escuchaba, él decía que eran bandas sonoras. Pero es que estamos llamando bandas sonoras a lo que al final es música sinfónica. O sea, ¿por qué a día de hoy seguimos teniendo esos prejuicios de... Es que además tú te paras a analizar una partitura orquestal de una banda sonora o de una banda de o sea, una banda sonora de videojuegos o de cine y te das cuenta de que está totalmente formada por armonía, o sea, está totalmente sigue no, como no, claro, sigue todas las leyes de armonía, de contrapunto y Tiene demás. buenos recursos Y las leyes, claro, compositivos, y a está nivel muy bien. orquestal también. Y te das cuenta de toda esa riqueza y dices, madre mía, si esto se tiene que apreciar. Y que muchas veces las películas o los videojuegos sin esa música no sería lo que es. Totalmente, joder, que, Claro. que se lo digan a todas las que ha hecho John Williams. Por favor. sí. O sea, Eso es así, ¿no? piensas en Harry Potter y directamente empiezas en el leitmotiv. O sea, Sí. es que lo... Totalmente. Buah, y el Señor de los Anillos ya flipas. O Jurassic Park. O sea, es que esa escena donde ven por primera vez los dinosaurios andando, no la concibes sin el motivo melódico. Totalmente. Y no sería lo mismo. O sea, ponle otra cosa o quítasela y no da esa espectacularidad. Y además que esos prejuicios, estamos obviando de que mucha ópera del pasado era también espectáculo por el Tal cual. espectáculo. Y al final era poner música a un fin teatral. Por supuesto. ¿Qué son los videojuegos si no una obra de teatro que tú protagonizas? Vale, y voy a resaltar algo que me acuerdo que en tu conferencia también lo mencionaste, esta idea de que los juegos hoy en día vienen a ser el arte integral, tipo es como... ¿El arte total? Es el arte total. Es que es así. valeriano, Es el arte sí, sí, total. sí. De hecho, es que para mí, 3 grandes manifestaciones, aunque considero que el cine ya existía, las 2 nuevas que para mí son Pero no nuevas es son interactivo el cine. Es que Esa es eso, la gran diferencia. En la propia conferencia cojo sobre todo algunas filosofías estéticas de John Cage y tal, que han conseguido que el protagonista seas tú Sí. en la Sí, obra de arte. esa es la Sí, diferencia. Que hay una efectivamente. interacción súper interesante. Eso, por Sí, ejemplo, claro. el cine no te causa ese efecto. Pero para mí, las 2 grandes manifestaciones de, a día de hoy, o sea, dando por hecho de que el cine es el octavo arte, ¿no? O sea, que ya está reconocido como tal, para mí es videojuegos y mundo de la animación. Sí, anime. animación. Sí. O sea, para mí eso es una locura. Sí. Es una locura. Y está poco valorado. Porque cuando un niño te dice, quiero ser animador, Ujú. el padre poco más y le pega una colleja. ¿no? O sea, bueno, muy exagerando, no me lo tomen al pie de la letra, por favor. Pero sí que está todavía como en auge, digo. Ahora, o sea, es que siempre lo nuevo, siempre va a haber... siempre va a haber como... reaccionarios. Bueno, ni lo nuevo, porque nosotros somos músicos desde hace siglos y todavía te preguntan que aquí aparte que qué haces. O sea... Es que está en nuestro ADN. Claro, entonces, pues no es ninguna broma ser animador. Eso vale la pena hacer un podcast hablando de dónde nace ya ese desprecio a la figura del músico, porque tiene sus cuestiones Sí, sí, históricas. sí. ¿eh? O sea, Hay eso mucho lo para- prometemos para algún otro podcast. Y bueno, y vosotros dos, sobre todo como compositores, que más le dais y tal, ¿cómo sentís esto? ¿Sentís que el hacer... ¿Os da vergüenza decir que os gustaría hacer bandas sonoras? No, En un mundo para nada. musical. No, Para pero nada. porque adopté cierta postura respecto a eso. O sea, hay una cuestión de que yo sé que si es que hago lo que
mi oído me está pidiendo Total. y soy fiel al proceso creativo, sé que no voy a entrar en el canon. Y también es un... A ver, nosotros ya a esta altura, después de haber pasado por lo que es estudiar música, estamos acá por vocación, porque es una carrera que es realmente difícil. Y nunca las cosas salen tanto como uno quiere, ¿no? Respecto a eso. Y si estamos acá es porque es para seguir jugando con esos elementos. Yo no voy a sacrificar lo que es mi hambre de esa búsqueda. A estas alturas ya Tu vocación. te van a decir que no Claro, eres banda sonora. Mi vocación para intentar entrar en el canon, para que intenten decir que, no sé, que entro en lo que es lo académico, porque eso es una línea que está dibujada de una forma muy artificial. Y luego que también no podemos, o sea, no tenemos que depender de lo que... Porque de lo que el público le guste o no. Porque cual. sabes que siempre, Tal cual. hagas lo que hagas, Te van a criticar. va a haber gente que no le guste y gente que sí. Entonces al final dices, ¿qué es lo que me pide mi corazón? Pues componer Sí. para bandas sonoras, pues compongo para bandas sonoras. Y además, históricamente, siempre que metiste el corazón ahí, te aseguro que es lo más posible que salgan las cosas más interesantes. Y luego lejos. también que muchas de estas como peyorativas al el tema de componer para bandas sonoras y demás, están, es por el círculo en el que se rodean como a los músicos, porque tú te vas, claro, o sea, de repente en Europa te vas a algunos sitios y dices, vale, estos sitios elitistas solo van a apreciar un tipo de música, pero tú cual. te sales de ese círculo y de repente viajas y vas a otros lugares y dices, madre mía, Sí, eso si contrasta es que se con la aprecia industria, ¿no? muchísimo más el tema Mira, de componer es que para bandas sin ir sonoras. más Te lejos, vas a Los Ángeles y Tal dices, cual. eso es la cumbre. Es que en las últimas Olimpiadas que se hicieron en Japón, toda la música de la inauguración Claro. eran bandas sonoras de videojuegos. Sí. Por supuesto. O sea, ¿Cómo no? es que es su música. Sí. Entonces, y aquí os hago una pregunta, aunque va a ser una pregunta un poco de oráculo, de cómo creéis que va a ser en el futuro. ¿Creéis que el día de mañana se va a estudiar las bandas sonoras de videojuegos en los conservatorios? Ojalá. Por supuesto. Ojalá Y que debería. sí. Y yo creo que sí, porque Ojalá directamente hoy en hay algunos estudios de Berkeley que ya están analizando como bandas sonoras. son carreras específicas. Exactamente, que están enfocadas a Pero eso. debería, Pero en vez de el conservatorio- ponerte Pero yo creo que sí. una Tendría- sinfonía de Beethoven, ¿por qué no te pone la banda sonora del Halo, por ejemplo? Ujú. ¿Por qué no? O sea, yo creo que muchas veces, muchas de ellas tienen la misma riqueza armónica Sí, Sí, sí. oye, y se puede Te encuentras escudriñar muchísimas usos cosas. superinteresantes. Y tiene muchísimos usos. Y muchas veces también es deudor de determinados recursos compositivos que se pueden ver también tanto en una pieza clásica como en una Y pieza luego de pasa música, una ¿no? cosa, y es que Totalmente. hay algunos conservatorios que ya están ofreciendo el tema de, dentro de composición, especializarte para composición o hacer un máster dedicado directamente a composición de cine y televisión. Y esto hace 10 años Era no había. impensable. Eso es verdad. Entonces creo que en ese sentido sí que está avanzando. un La montón. pregunta será, ¿cuál será el siguiente paso? Claro, porque O también sea, ¿qué están creéis incorporando que como es una lo asignatura. nuevo loco que podría integrarse? El último del último del último. Hay un profesor nuestro que nos dijo que creo que no puedo decir la palabra, creo que tengo que decirla al revés para que no. No. No digas nombres. Por favor, que nos cancele el algoritmo. Hay un profesor hizo una tesis sobre la banda sonora de las películas Torridas. para adultos. Para adultos. Y tiene su intrigo. Sí, de hecho, me suena a mí que hay un trabajo que era el saxofón en las escenas de cine para adultos. Hay datos musicológicos de cómo se trataba el saxofón en esas escenas y por qué música funcionaba. Si es que al final un científico no puede tener prejuicios. Claro. Seas un científico de la música o seas un científico lo que sea, porque lo único que quieres es conocer, aprender. Investigar. Y la dar a conclusión es que conocer. la música está absolutamente en todo. Y para todo es completamente necesaria. Totalmente. Sí. Bueno, para dormir lo mismo. Bueno, para dormir también lo Que hay música, Claro. hay música hasta para gatos, ¿eh? Que se supone que le gusta más a los gatos. Esta no es coña, ¿eh? No, yo se la pongo a mi Música gato. para bebés, para gatos. Yo se lo pongo al gato de mi madre porque es muy nervioso y lo Yo creo calma. que algo que debemos mucho todavía es esto de lo que es el análisis musical, pero de lo que es el diseño sonoro. Fuera de lo que es la especialización de composición con medios electroacústicos, ¿no? Que esté dentro de la carrera, porque es algo como... Sí. Sí. Además, no es tan nuevito ya tiene sus años, o sea, es algo que puedes indagar. Y hay recursos compositivos que son específicamente de esos orígenes, o sea, que no están Sí, sí. en Claro. la orquestación. Es la tradición hoy. Sí. Sí. O sea, es la Exacto. evolución. Y bueno, nos vamos despidiendo, amigos. Ya van siendo ahora. ¿Alguna última declaración? ¿Algún último titular? Hay vida más allá de beber. Pues es que yo creo que era ya de otro podcast. No sé si era de este, Es que pero tengo que decirlo, es el ¿sabes? eslogan, es el eslogan. Tengo que decirlo porque si no lo digo reviento. Te quiero ver. Pues nada, ya sabéis. Bueno, seguirnos a Instagram. Siempre se nos olvida Sí, decirlo. los Instagram. Ana Beirón.
Oriagabi Oriagabi Pulsión y patrones. que y ya se Arte cambiará. sin dormirte. y no los sé- chicos de realización. Los chicos, por supuesto, Marcos Lopeta y Music by Koji. Como veis, nombres sencillitos, gente. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por oírnos, escucharnos, estéis donde estéis y pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.